Gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a hablar lo que es la tentación a nuestra vida. El por qué los niños se enferman. El por qué pasamos por enfermedades en este mundo. Bueno, Dios nos está llamando a todos a una vida de santidad, al temor a Dios, corregir nuestras vidas. La salvación es corregir, hacer una corrección para que la gracia del Espíritu Santo esté en nosotros. Tenemos que salir de lo que es la desobediencia, lo que está mal ante los ojos del Señor. Recuerda que tenemos un reino, el reino de Dios y su justicia, pero también tenemos a un enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces aquí nos habla el Señor en Santiago, en el nombre de Jesús, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Dios nos llama como hijos, porque a Dios aborrece el pecado. Él murió por los pecadores, pero Él aborrece el pecado. Por eso, amados hermanos, tenemos que hacer una corrección en nuestra vida. Por eso yo he predicado la revelación de Cristo para los que oyen la palabra, no para murmurar, sino para corrección, para corregir. Porque la paga del pecado, porque los niños pasan por circunstancias o nacen con enfermedades, porque de su concupiscencia, aún de nuestros padres, nosotros venimos ya con el pecado. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, aleluya, nacemos de nuevo con la gracia, con la palabra, como las primicias, como Él dice que Él nos llama a un nuevo nacimiento. Es para hacer, si yo estoy viviendo no conforme a la gracia de Dios, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual y dejando lo que es la carne. Porque por un deseo de carne, aleluya, puede venir la tentación. El diablo, que el Señor lo reprenda, él quiere una uñita. Él quiere una uñita para él entrar, porque la tentación no viene de parte de Dios. Pero Él nos llama, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué? Las cosas que nosotros vivimos en este mundo, por decir, cuando yo hablo, cuando el Señor me reveló el vivir, el convivir con la misma sangre, entonces ahí viene un choque, porque el enemigo sabe el pecado que se está conviviendo. Entonces tenemos que cuidar a los más pequeños si hay hijos. Porque los niños nacen con imperfecciones, como dicen, Él es especial. ¿Ve? ¿Por qué? Porque venía desde el vientre con esto. Entonces tenemos que romper ese pacto generacional. Tenemos que nosotros obedecer al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor también acá en 1 Corintios, capítulo 10, 13. Y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría quiere decir que de repente pongo la mirada al hombre. Al hombre quiere decir al médico, al psicólogo. O pongo la mirada a un adivinador, a un brujo, a un santero. Entonces esto es abominación, idolatría. Entonces tenemos que nosotros romper con ese pacto generacional. Porque no hay otra salvación bajo el cielo dado a los hombres. Solamente es creer en Jesús, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Para nuestra liberación, para nuestra sanidad. Y hacer una corrección. Tenemos que nosotros acomodar. Dice en Romanos capítulo 8:1. No habrá ninguna condenación para los que están en Cristo. No conforme a la carne. Porque conforme a la carne, de repente, la murmuración, la crítica, eso es carne. Gritos, ira, contienda. Entonces, nada de esto, amados hermanos. Tenemos que nosotros, gloria al Señor. Y dice aquí en capítulo 10:13. 10:13. Por tanto, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces tenemos que creer en esa resurrección. Así que, amados hermanos, para que el creyente pueda enfrentarse con autoridad a los dardos encendidos que envía Satanás contra su vida espiritual, necesita una revelación del mundo espiritual. Por eso a veces Dios permite, porque Dios permite para que nosotros hagamos correcciones y decir, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Entonces hay que una corrección. Una de las razones por las cuales la tentación es real para el creyente es que para Cristo lo fue. Jesús como hombre fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Satanás atrevió a tentar a Jesús sabiendo que era el Hijo de Dios, ¿no hará lo mismo con los creyentes? Aleluya. En Santiago, vamos a volver por acá, aleluya. Santo es el Señor. Por eso es que si no conocemos la palabra del Señor, entonces vamos a estar nosotros que no entendemos. No vamos a entender lo que Dios nos está hablando en su palabra. Porque tenemos que nosotros leer la palabra. Cristo está para tener una vida victoriosa. 1:14 nos habla el Señor aquí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la palabra de Dios dice que ni los cobardes, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos entrarán a mi reino, a la salvación, sino que tendrán condenación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo que reflexionar y ser esa nueva criatura para la gloria de Dios. Y tenemos que nosotros pues leer la palabra, pero congregaos en una congregación que se hable de la palabra del Señor. Muchas bendiciones y que esta palabra nos aliente y nos corrija para reflexionar. Aleluya, Dios le bendiga.